Bueno, estamos en una temática muy importante que venimos desarrollando acá. Y se trata de nuestra doctrina. Así es. Hemos tratado algunas y vamos a hacer un ejercicio, pastor. Que las personas nos escriban cuáles son las doctrinas que hemos enseñado acá en la radio. Amén, así es. ¿Sí? Pero le vamos a dar como el punto de partida. La primer doctrina que enseñamos aquí fue la doctrina de Dios. Después hemos enseñado otras doctrinas. Vamos a esperar que usted nos escriba y nos diga, vimos la doctrina X, la doctrina Y, la doctrina C. Hoy vamos a hablar de una doctrina que es muy influyente, muy importante en la iglesia. Se llama la doctrina del nombre. Así es, hermano pastor. Y para iniciar, pues quiero leer un versículo que aparece en el capítulo 42, el verso 8 del libro del profeta Isaías. Mire lo que dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Estaba leyendo una versión que dice, y no compartiré mi alabanza con nadie. O sea, es a él solo. Y eso tiene sentido, porque usted recordará lo que está escrito en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, en la tentación de Jesús. ¿Lo recuerdas? Viene un momento en el cual Jesús le dice a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios servirás y a él solo honrarás. ¿Ya? Mostrando que Dios no admite absolutamente que se comparta la alabanza, de la cual solo es para él que se comparta con otro. Y por eso dice, yo, Jehová, este es mi nombre. Y punto. No hay que discutir. Y precisamente vamos a mirar qué quiere decir la palabra nombre. La palabra nombre, bueno, eso era como redundante, no es la palabra que designa o identifica seres animados o inanimados. Y mire que es interesante que el significado de un nombre en términos bíblicos sí tiene un amplio... mucha connotación. Sí. Entonces dice que el uso de los nombres en los tiempos de la Biblia, especialmente en los días del Antiguo Testamento, llevaba mucha más importancia de hoy. Usaban los nombres para dar a conocer algo sobre las características, historia o naturaleza de los individuos, y Dios de algún modo hizo lo mismo. Y hay acá unos estudiosos de la palabra que dijeron que el nombre revela el carácter de Dios. Y podemos ir un poquito más allá. Yo tuve la oportunidad de dar cátedra con respecto a esa doctrina, y en aquella recuerdo que enseñé a mis estudiantes acerca de lo que representa el nombre, de una manera especial de Dios. Dice que representa su autoridad, su presencia y su carácter. Son tres cosas que representa el nombre de Dios: su autoridad, su carácter y su presencia. Y entrando en materia, pues vale la pena que comprendan que quien no tiene nombre no existe. ¿Ustedes han escuchado alguna vez decir, han encontrado un NN? ¿Cierto? O hay lugares donde las personas que no se les encuentra documento los entierran como NN, sin nombre. Sí. Los nombres sirven para identificar, como ya el pastor ha dicho aquí según la definición, seres vivos o animados. Y yo diría que va más allá. Cosas, objetos. Sí, también inanimados. Claro. Entonces, por eso es que es tan trascendental el nombre. Haciendo un poco de historia con respecto al nombre, para que entremos en materia, si uno mira las escrituras, descubre que a diferencia de la sociedad moderna, los nombres tenían una connotación muy interesante.
Un padre de familia no le colocaba un nombre a su hijo por colocárselo. No. A Moisés, ¿por qué le llamaron Moisés? Porque fue rescatado de las aguas. Porque de las aguas lo saqué o lo rescaté. ¿Cierto? ¿Por qué colocó a Adán y Eva el nombre de Set? Bueno, porque quiere decir sustituto. ¿Por qué colocaron el nombre de Caín? Porque dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, cada que nacía un bebé, había una razón y en razón a ello se le colocaba el nombre. Y hay nombres feos. Pero claro. Muy feos. Claro. Por ejemplo, Jacob, que era suplantador o engañador. Y como que definían quiénes iban a ser, o sea. Es que mira que el nombre también define el carácter y ciertas actitudes del individuo. Usted recuerda cuando se da la guerra, o más bien la persecución de los hijos de David contra David, que él va con sus soldados. ¿Lo recuerdas? Sí. Hay un caso muy interesante y es que David manda pedir alimento a Nabal. Uh-huh. ¿Lo recuerdas? Sí, Nabal. Y la esposa es claro, recordada. La esposa pues está en un lugar de privilegio en las escrituras. Usted recordará que él se opone. Este Nabal dice que él no va a compartir con nadie, a pesar de que David le ha dicho, yo he cuidado tus bienes y ahora requiero de que me ayude, me dé para mí, para mis soldados. Y cuando éste se opone, entonces David toma la decisión de hacerse sentir. Y su mujer interviene, Abigail, ¿no? Sí. Ella interviene, se viene al encuentro de David, se postra y le dice, Señor mío, no hagas caso de este hombre, porque conforme su nombre, así es él. ¿Qué le parece? No, interesante porque pues es como la determinación del nombre previo a era como un conocimiento anticipado de lo que ocurría con los individuos. Claro, no se le ponía el nombre porque simplemente escuché decir, no, había una razón. Uh-huh. Exactamente estaba leyendo ahora sobre los nombres de Dios y me emocionó encontrar, por ejemplo, que cada nombre de los que se le dan a Dios suplían una necesidad del pueblo y no había necesidad entre los israelitas para la cual no existiese un nombre relacionado con Dios. Enseñando con eso que Dios desde las diferentes necesidades del hombre y según el pensamiento que ellos tenían acerca de la deidad, que surge en razón a tener en cuenta el mandamiento que decía no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. En razón a eso, muestra de que cualquier dificultad, cualquier circunstancia de la vida que pudiera tener un israelita, en una de esas maneras de llamar a Dios estaba la respuesta. Y aunque eso no se trate del nombre, solo esa idea ya se contrapone al mundo politeísta de la época, en pero que claro, había un Dios para cada cosa, pero en este caso había un solo Dios que respondía a todas las cosas. Precisamente ahí es donde tenemos que llegar cuando vamos al Génesis 1:1. Mire usted que el Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando estamos hablando de la doctrina de Dios, decíamos que la Biblia comienza con Dios. Pero cuando hablamos de teología, entonces encontramos de que el Dios que se menciona en Génesis 1:1 tiene la connotación de Elohim, que es un plural. El doctor Scofield, en una muy interesante definición, dice, es un plural en su pronunciación,
pero es un singular en su contenido. Y es muy interesante que las personas comprendan que el Génesis se escribió 2600 años después del Génesis. Cuando Moisés tiene la revelación del Génesis, ya había cualquier cantidad de civilizaciones y ese término Elohim no era solo para referirse a Dios, sino a soldados, a generales, a órdenes sacerdotales. Y en razón a ello es que Moisés, relacionando las diferentes culturas con sus diferentes propuestas politeístas que estaban relacionadas en campos también como el sacerdocio, militares, generales, en fin, es que hace alusión a ese término para decir las naciones paganas requieren de muchas dependencias para poder encontrar respuestas a sus necesidades. El pueblo para el cual se escribe el Pentateuco solo requiere uno, que es el que le resuelve cualquiera de los problemas que el pueblo tenga. Y volviendo al término Elohim en el verso 26 del capítulo 1, otro de los plurales, que es el caballito de batalla que utilizan algunos movimientos para decir, ¿y entonces con quién hablaba Dios? ¿Ya? Cuando dijo hagamos. Sí, pero eso aun cuando uno aborda textos escritos por personas de corrientes de pensamiento trinitarista, quienes son muy, muy adherentes a la gramática, aceptan que ahí no está hablando ni con nadie ni hablando de un plural, sino en lo que se denomina un plural majestático, que habla de dignidad y superioridad al utilizar un plural hablando de un individuo en singular. Por eso es que el doctor Escoffier decía, es un plural en su pronunciación, pero es un singular en su contenido. Y aportando, o mejor, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, el verso 27 del capítulo 1 se lo resuelve. La fuerza que le da el verso 26 se resume en la acción del verso 27. Dios hizo al hombre. Sí, su abordaje inicial es interesante porque hay un pensamiento alrededor de la Biblia que no sé si usted comparte. Es que hay textos de la Biblia que no son prescriptivos, sino descriptivos. Cuando uno lee, es como si los escritores de la Biblia aceptaran, por la manera en que escriben, la existencia de otros dioses, y eso nunca ha sido cierto. Ellos como creencia tienen la existencia de un único Dios, pero como a la gente que le escribían en ese momento tenían en su pensamiento la existencia de otros dioses, describen una realidad como si existieran otros, pero es como una forma del lenguaje para que ellos comprendan que por encima de lo que ellos creen acerca de la existencia de más dioses, el único y verdadero Dios en ese momento es Jehová el Señor, y que comienzan a adherirle esas características que usted mencionaba, que responden a necesidades particulares de ese momento. Pues mire usted, pastor, que por 1300 años no se utilizó el nombre de Dios. Así es. Y eso porque temían tomar el nombre del Señor Dios en vano. Eso hace que, dependiendo de la circunstancia que vive el pueblo, buscan un nombre con el cual puedan relacionar la intervención divina en ese evento. ¿Ya? Y eso es lo que es muy, pero muy valioso en la fe de las corrientes que tienen un pensamiento monoteísta, como el caso del pueblo de Israel, y el caso del cristianismo. Hablo del cristianismo, pero no de cualquier clase de cristianismo, porque aunque la definición de los teólogos del último tiempo y que de casi siempre es que el cristianismo en general es monoteísta,
La realidad es que en la práctica no lo son. No lo Sí. son. Si usted va, por ejemplo, al catolicismo, puede descubrir que para cada día tienen un Dios. Y en otros, pues existe el pensamiento de la famosa Trinidad. Y en otros, el famoso pensamiento de la dualidad. ¿Ah? Eso como para que usted entienda que no todo lo que se llame cristianismo tiene que ver con la verdadera esencia del creer en un solo Dios. He ahí el por qué la Iglesia hace alusión a esta doctrina y representa de alguna manera uno de los temas más importantes en la confesión de nuestra fe. Y yo mirando en la Biblia, o mejor, sí, en la Biblia, me pareció muy importante tener en cuenta un apunte que es el resultado de un análisis, ¿ya? Y pues bueno, creo que vale la pena mencionarlo. Y es el que tiene que ver con los nombres de Dios. Porque los nombres de Dios, como dijimos anteriormente, surgen en razón a eventos que se dan y al pensamiento que ellos tienen de no mencionar el nombre del impronunciable. Se llamó impronunciable porque ya estaba escrito: no tomarás ese nombre en vano. Entonces, según los eventos, así actuó el pueblo para adjudicar el evento a un ser supremo que le llamaron de alguna manera para evitar pronunciar el nombre del impronunciable. Entonces estaba mirando aquí, por ejemplo, nombres primarios de Dios: Dios, Jehová, Señor, compuestos con él o igual a Dios, ¿ya? Que estaba Dios Todopoderoso, que estaba el Altísimo Dios o Dios Altísimo, Dios Eterno o Dios Fuerte, ¿ya? Compuestos con el impronunciable, con el tetragramatón. Se me dificulta, ¿no? Complicado. Estaba, por ejemplo, Jehová, Señor de los ejércitos. Y en el hebreo tenían un equivalente como el Elán o Elohim. El YHWH, Jehová, o Adón o Adonai, o el Shaddai, o el Yon, o el Olán, o el Gibor, o el YHWH, Jehová, Elohim, o el Adonai, que estaba relacionado con Jehová, o Jehová Sabaón, que como estuvimos diciendo al principio, eran nombres que surgieron en razón a los diferentes eventos. Y coloco un ejemplo: el pueblo se fue a la guerra y la ganó. Entonces levantaron una bandera diciendo Jehová Nipsi, que quiere decir Jehová es mi estandarte. Era la forma de mostrar la victoria que había en Dios a través de un estandarte o una bandera que tuviese ese nombre. El caso de Abraham en el capítulo 17, donde Dios le dice a Abraham, le dice: yo soy Jehová tu Dios, el Todopoderoso, anda delante de mí y sed perfecto, que es uno de los textos que más aclarado se ve en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, en el versículo 8, cuando Juan tiene la revelación. Usted recuerda que él dice: yo soy el primero
y el último. El Todopoderoso. Y un teólogo muy famoso llamado Domingo Fernández, no sé si usted escucharía hablar de él, era bautista. Y él, en su libro titulado Una interpretación del Apocalipsis, decía, no hay duda que el Todopoderoso del Génesis 17 es Jesucristo, el Todopoderoso de Apocalipsis 1:8. Súper. Sí, entonces uno dice, venga, ¿cómo puede ser que sean y prediquen una Trinidad cuando tienen un pensamiento de esos, una revelación de esas? Sí. No es fácil. Entonces aquí, cuando hablamos del nombre, hablamos de tres cosas importantes en Dios. Autoridad. Y usted la va a encontrar en la ley. De manera simple. No te acostarás con la mujer de tu hermano. Yo Jehová, punto. Eso es autoridad. ¿Cierto? Sí, no atiende a dar explicaciones. No, yo mando. No te acostarás con tu nuera. Yo Jehová, punto. Lean el pasaje y ustedes se encuentran que siempre termina con un punto cuando él toma una decisión. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, me impacta la forma como él se da a conocer a Moisés. Usted recordará que Dios llama a Moisés a partir del capítulo 3 del libro del Éxodo y él comienza a buscar la manera de evadir. ¿Y qué le dice Dios cuando él le pregunta? Bueno, listo, no quiero, pero yo voy a ir. Cuando ellos me pregunten, ¿quién me mandó? ¿Qué les digo? Yo soy. Yo soy. Y punto. Es apasionante. Sí, o sea, como que daba por sentado un hecho. No se ponía La a dar simplicidad de Dios. explicaciones. Eso sí. Sí, que a veces a la gente le aturde, ¿no? Pero que tiene que ver con su autoridad, con su dignidad, con lo que él es. Claro. Y pues en ese sentido lo que él representa. Claro. Entonces, él atendió a decirle de manera categórica, yo soy. Que resume el eterno pasado y el futuro en un eterno presente. Y el autoexistente, el eterno. Claro. Con eso le está diciendo todo. Y es que además tenía una razón. Cuando el ángel de Jehová visita a Manoah, a su mujer, y les da el anuncio acerca del nacimiento de Sansón, recuerde lo que dijo Manoah. Señor, decláranos tu nombre, para que cuando se cumpla lo que tú nos has dicho, te adoremos. ¿Y cuál fue la respuesta? No preguntes por mi nombre, que es oculto. Desde ese tiempo, Dios tenía una proyección progresiva en su revelación. Así que es lo que denominan revelación progresiva Exacto. del nombre de Dios. Algunos lo denominan de ese modo. Y es que es así, buscando de alguna forma premiarnos a nosotros. Porque mire que cuando uno lee en Hebreos capítulo 11, los dos últimos textos muestra que todos esos héroes de la fe del Antiguo Testamento, aunque merecieron recibir la recompensa, dice, no lo alcanzaron, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que no fueran perfeccionados aparte, ni antes. Y es ahí donde Pablo escribiendo a los colosenses, Pablo escribiendo a los efesios, y en otras partes encontramos cómo se habla de esa revelación que tiene que darse en la medida que las personas crecen en ese conocimiento, como lo dice Pedro a los dispersos, según su primera carta.
Así que, amados, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribiendo a los colosenses, porque ustedes recordarán que en Colosas se da una discusión muy interesante con respecto al hombre más importante después del ángel más insignificante, que desde el punto de vista gnóstico era Jesús. Y por eso Pablo, defendiendo la deidad de Jesús, la supremacía de Jesús, les deja ver en claro que Jesús no es la cola, es la cabeza. No es el último, es el primero. No es la criatura, es el creador, la causa por la cual son todas las cosas. Y que se lo va a ratificar a los dispersos cuando les dice en el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Y hay en el texto que sigue algo que es muy importante, el cual es la imagen del Dios invisible. Me apasiona el texto de la Vulgata Latina, el retrato vivo de Dios. Retrato vivo de Dios. Es decir, Dios en persona, lo invisible hecho visible, con un nombre que venía a resumir la revelación progresiva oculta a aquellos del Antiguo Testamento, porque Abraham preguntó por su nombre, Jacob preguntó por su nombre, Moisés preguntó por su nombre, Manoah preguntó por su nombre, pero siempre se les dijo, un momentico, es que mi nombre es oculto. Sí. Y en esa revelación progresiva, esto es muy bonito, y ojalá que los cristianos lo entiendan hoy, comienza Dios a dar destellos de quién es Él en su manifestación futura. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Isaías encontramos: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Punto. Que es toda una revelación, ¿no? Pero claro, para ese tiempo ya es... Lo que significa el nombre Emanuel, o sea, es de una trascendencia para nosotros en la actualidad como cristianos, por lo que venía ocurriendo para con ellos, la manera como se relacionaban con su Dios, y cómo para nosotros es la muestra no solo del amor de Dios, sino de ese deseo de estar cerca de nosotros, de relacionarse con nosotros. De estar con nosotros. Es muy, muy, muy significativo, ¿no? Porque bueno, si el nombre revela el carácter, o sea, ahí no solo revela el carácter, sino el anhelo del corazón de Dios por retornarnos a tener esa relación que habíamos perdido con Él. Claro. Dios con nosotros. Exactamente. Pero mire que ahí no queda todo. Pasas al capítulo 9, el verso 6. Y ahí ya usted ve una revelación mayor. Porque dice, porque un hijo nos es dado. Un hijo nos es nacido. Un hijo nos es dado. Un niño nos es dado. Y comienza a mencionar lo que representa, lo que él es, que siendo hijo es admirable, que quiere decir nunca visto. La humanidad jamás había visto a Dios. Es más, estaba escrito, no hay hombre que vea a Dios y viva. Y en aquel momento, donde Moisés quiere saber si la presencia de Dios va con él, ¿qué es lo que Dios le dice? Escóndete en la hendidura y no yo paso. Y tú me ves las espaldas. Y tú me ves las espaldas. Eso es precioso. Sí. Entonces, cuando llega ya al capítulo 1, el verso 6, ya uno ve que ya no son las espaldas. Sí, es una revelación completa. Completa y progresiva. Es admirable. O sea, si Manoah estuviera ahí, diría, wow, ahora entiendo
que el que se encontró conmigo no es otro diferente a Dios. El que me habló, el que me hizo la promesa. Sí. Jacob diría, qué privilegio. Abraham diría, soy el hombre más bendecido. ¿Ves? Y luego le dice, dio suerte. Porque había muchos dioses. Pero el único fuerte es Jehová. Y luego le dice, Padre eterno. Y ahí se vuelve un contrasentido eso. Claro. Para el que no entiende, pero claro, lo que él es, porque ¿cómo así? Que al principio habla de un hijo y luego dice que Padre eterno, pero un Padre eterno a la vez. Un niño que resulta ser Dios, que resulta ser Padre. Eso para la gente que no tenga la revelación es muy complicado. Vea, sabe, viene a mi mente lo que está escrito en el Evangelio. ¿Te recuerdas aquel día de la alabanza de Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a estos pequeños. Sí. Dice, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y esto a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y hay una declaración interesantísima en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, cuando Jesús llama a sus discípulos y les hace una pregunta. Bueno, ustedes están por la calle, ¿qué escuchan decir acerca de quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Sí, ¿qué dice? Quiero saber, ¿qué opinión, no? Quiero tener un momento muy humano. Sí, sí. Conocer qué opina la gente de él. Sí, porque la gente ve que genera revolución, pasiones favorables. Y sí, él no pasaba desapercibido por ningún sitio, sino que él generaba algún tipo de opinión en las personas que lo escuchaban o que veían lo que hacía. Interesantísimo, ¿no? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta, eso es maravilloso, que le dicen, venga, la gente no te está mirando simplemente como un hombre cualquiera, tienes algo diferente de los demás. Dicen que eres Jeremías, que eres Elías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús dice, qué interesante. Venga, y ahora yo quiero saber qué piensan ustedes de mí. Porque es que he estado con ustedes y me han visto actuar. Yo quiero saber qué piensan de mí. Qué interesante, ¿no? Sí, muy, muy, muy. Esa escena está cargada de un significado en relación con la fe. No, es que si uno lo recrea aquí en la mesa, es impactante. Y genera emoción, o a mí me produce emoción, se me pone el corazón que se me sale, porque de inmediato el que siempre estaba interviniendo, sí, ese intrépido, ese que es a veces cansón, no sé si usted alguna vez en la iglesia habrá visto a esa persona, pero yo como pastor he encontrado personas que están ahí siempre porque siempre quieren saber más. Siempre quieren estar al pie, como dicen por ahí, de la jugada. Entonces, Pedro de una reacción y no, Señor, tú eres el Cristo. Eso ya era una revelación. Entender que Jesús era el Cristo. Usted sabe todo lo que hizo Dios para convencer a Juan a fin de que lo bautizara. Es que no era fácil. Recreó toda una escena que se ha vuelto contraproducente para mucha gente alrededor de la creencia de quién es Dios. Exactamente. Que desafortunadamente las personas de hoy no alcanzan a entender la connotación teológica que representaba esa escena que fue hecha y dada exclusivamente a Juan a fin de que cuando él lo bautizara entendiera que ese era el Cristo. Sí. Bueno, otra cosa, ¿no? Qué lindo Dios, queriendo hacerle ver a Juan por todos los medios quién era él. ¿No le parece interesante? Maravilloso. Y ahorita, Pedro, sin mucho esfuerzo, de una vez dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, wow, bien, Pedro. Aplausos, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tiene una revelación interesante. Pero ojo, hablando de esta revelación progresiva, porque vamos allá y
Es decir, subimos, bajamos, planeamos y al fin vamos a aterrizar en lo que queremos llegar. Tal vez el tiempo no nos alcance, pero si nos toca nos alargamos. Al fin no le vamos a pagar radio a nadie aquí hoy. Pero es que a mí me encanta esto porque usted y yo somos salvos por el nombre. Sube Sí. lo que Pedro dijo. Eso dice Hechos. Claro, capítulo 4, el verso 12. Dice, y en ningún otro. Siga. No, pero es que dice... Hay salvación. Ajá. Y aclara. Y luego concluye, ¿no? Ese porqué, de esos porqués que Eso. hacen una explicación de lo que anteriormente se Interesante. menciona. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que le digo que para la iglesia es muy importante la doctrina del nombre. Y cuando uno mira la profecía, porque vamos en el capítulo 9, pero si vas al capítulo 11, ya una profecía relacionada a lo que será el reino, Sí. descubres unas características muy interesantes de el Jesús en quien nosotros creemos. Y si vas al capítulo 35, el verso 4, entonces sí que es apasionante. Dile a los de corazón apocado que no teman, He aquí vuestro Dios viene. con retribución. Y voy a tomar el texto de la Vulgata Latina. Dios en persona vendrá y os salvará. Léalo en la Vulgata Latina. Dios en persona vendrá y os salvará. Así que el Cristo que vieron caminando por ahí no era cualquiera, era Dios en persona. Y un día cualquiera, después de 400 años de silencio, que es donde se da todo ese fenómeno de las guerras de los macabeos, y donde ellos pues sobreviven sin la orientación del profeta, porque si usted mira bien el libro de Malaquías, es una exhortación al orden sacerdotal y a todos los que tenían que ver con la orientación del pueblo, pues se habían apartado. Y de Malaquías a Mateo hay 400 años. A los 400 años, a Dios le parece interesante visitar a una niña llamada María. Hablo niña porque era una adolescente, una joven, una virgen, una mujer virgen. Y le da un mensaje trascendental y produce en ella un efecto interesantísimo como el que quede embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Para ese tiempo, María tenía novio. En esa cultura, cuando un muchacho se acerca a los padres de familia para decir que le interesa a la joven y se ponen de acuerdo para posteriormente llevar a cabo la boda, desde ese momento la joven no puede tener otras relaciones diferentes, como el que se compromete tampoco. Y entonces comienza José a ver que su novia le va creciendo el abdomen. Y yo me imagino algún día le pregunta, venga María, estoy preocupado, yo no te he tocado y te veo como bien robustica. Así vi a mi vecina y tuvo un niño. Entonces ella le cuenta lo que le pasó. Y él dice, caramba, este muerto no lo cargo yo, me voy. Y me voy a ir buscando el beneficio para ella porque la amo. Miren que cuando la Biblia dice quiso irse dejándole en secreto, él no lo hace simplemente por casualidad. Tiene una connotación muy interesante. Y es que la ley decía que si una mujer era abusada, una niña, y guardaba silencio, a ella la apedreaban. Pero si gritaba y nadie la defendía, ella salvaba su vida. Entonces, si María está embarazada y no se sabe quién es el papá, pues va a morir.
Entonces lo mejor es irme para que cuando le toque confrontar el juicio, hombre, ella pueda decir algo, pero salve su vida. Resulta que a Dios nada le toma por sorpresa. Conoce el pensamiento de José. ¿Has leído el capítulo 1? Perdón, capítulo 1, verso 18 de San Mateo. El evangelio, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso irse dejándola en secreto. Y aquí un ángel en sueño le aparece a José y le dice: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y le da una revelación maravillosa. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Al primero que le fue revelado el nombre de Jesús fue al ángel. Y al segundo que le fue revelado fue a José. Y luego le resume todo lo que representaría Jesús, Salvador. Y luego le dice: esto no es un evento del momento, esto trae una historia. Es para que se cumpla lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que por fin lo entiende ahora todos. Quiere decir Dios con nosotros. Entonces digo: wow, caramba, entonces mi novia no es cualquier cosa, pues vamos para adelante con ese matrimonio. Y eso también debe de darle a entender a la gente, librarlo de ese prejuicio de la tradición. Porque debe hacerle saber a la gente que uno nunca cela a una persona que no le interesa. José, como hombre, le llamaba la atención a esa muchacha. Quería hacerla su mujer, quería tener una familia con ella. La tradición ha engañado a la gente, haciéndolo ver de que María era virgen antes, en él y después. O sea que esto es muy importante. Y eso le enseña a usted de que los celos de José no estaban fundamentados en lo espiritual, sino en lo material. ¿Cómo me voy a casar yo con una mujer que va a tener un hijo y yo no sé de quién? Me le estará jugando, ¿no? Complicado. No, sí, uno a veces no puede leer entre líneas, pero si uno No, es que intentara si uno le hace- personificar eso, o sea, traerlo Eso a la es- realidad, debió ser muy fuerte la noticia para José de que la persona de la que él estaba enamorado y con la que planeaba casarse, ahora estaba embarazada, y él no podía suponer que era del Espíritu Santo. Como No. cualquier individuo del momento, dijo: me la hizo, y quién sabe con quién. Exactamente, pero hay De algo- manera natural, o sea, es lo Claro. más... Y no estaba pecando José al pensar así. Pero es que me llama la atención cómo comienza el texto. José, su marido, como era justo. justo. A pesar de esa situación, Todo eso, la buscó salvaguardar, Exacto. librarla de la muerte en el contexto de la cultura judía de la época. imagínese. Así que al primero que se le revela el nombre es a quién. Al ángel que Al ángel. posteriormente le dijo a él: Exactamente. El nombre de Jesús es una revelación que nace en el cielo, que Dios se la manifiesta al ángel y luego el ángel viene y le hace saber a José quién es. Y además le recuerda que esto no es coyuntural, que esto es un proceso en el proyecto de la revelación del nombre, ¿sí? A lo largo de la historia, a fin de traer a la persona que traería ese nombre, que es sobre todo nombre. Porque al final de todo, en ese nombre, se doblaría toda rodilla de los que hay en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. como dice Filipenses. Exactamente. Y ese nombre Jesús significa Jehová Salvador, Jehová nuestra salvación, o Jehová es salvación. Que pensamos nosotros es la revelación completa del nombre de Dios. Y que usted lo ve declarado en el libro de Isaías. Yo Jehová,
y fuera de mí, no hay quien salve. yo Jehová hago vivir, yo Jehová hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se escape de mi mano. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Acaso no se los hice saber desde la antigüedad? Que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. ¿Qué le parece? No, es fascinante. Por eso los grandes eruditos de la Biblia dicen que el Evangelio del Antiguo Testamento es Isaías. es Isaías. Claro, y lo denominan el profeta evangelista. Claro. Todas sus declaraciones No son es muy que interesantes. solamente deténgase usted al capítulo 51 y vaya luego al capítulo 52, capítulo 53 del libro de Isaías, que es donde va a describir el Cristo sufriente. Que ese es un texto, Isaías 53 es desde la narrativa un texto yo creo que único en el texto, en la Biblia. ¿En Claro. qué sentido? Porque es profético, pero el profeta estaba en este presente y declaraba hacia el futuro, ¿sí? Lo que ocurría en el futuro. Pero Isaías 53 es como si él está en este presente, pero él fuese llevado al futuro y desde el futuro contara algo que va a ocurrir. Pero desde este punto nadie lo ha visto. Nadie. No, ese texto es Apasionante. que a mí me gusta las declaraciones alrededor de también Isaías. Isaías no dice más, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y luego Mateo, el evangelista, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea que podemos ir concluyendo el programa de hoy, que el nombre que estuvo oculto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, al primero que se le revela es a José, hablando humanamente. ¿Ya? Hablando humanamente. Del cual Pablo escribe a los Colosenses y dice: el misterio que estuvo oculto desde edades eternas y que ahora ha sido revelado a sus santos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para todos los que les parece importante esta temática, mañana seguimos con la doctrina del nombre, porque vamos ya a mirar la connotación en la salvación, en la esperanza, en la sanidad, en la sujeción de potestades superiores, de todo orden. Es que, por eso dijimos, que el nombre en las personas común y corriente muestran, de alguna manera, lo que son. Y aquí cuando hablamos de Jesús, nos vamos a encontrar que el nombre de Jesús no es otra cosa diferente que Dios. Y pues no sé si le parece si mañana atendemos a una pregunta que es hasta histórica, ¿no? La gente que quiere retornar al uso del nombre de Jesús en una lengua que no es la nuestra. Ah, por ejemplo, el mesianismo. Sí. Y claro. Sobre eso hay hasta un texto escrito por Eduardo Galeano acerca de Atahualpa, cuando le dijo a los evangelizadores que no, su Dios no les gustaba. ¿Y por qué? Porque no habla mi idioma. A mí me gusta este Dios habla mi idioma. Claro, él entendió de que no hay un Dios tan sencillo y tan asequible como nuestro Dios. Hay dioses que no hablan el idioma nuestro.
pero el nuestro sí lo habla. Así es. ¡Ay, qué belleza! Siente uno como un refrigerio, ¿no? ¡Nos vamos! Mi estimado Ezequiel, gracias. Mis estimados aprendices, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Espero que no solamente aprendan a entender cómo se manipula todo ese aparato ahí, sino que también les sirva estas importantes enseñanzas para el crecimiento espiritual. Mi estimado pastor, nos vamos. Hermano Carlos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que estaban conectados, más de 400 conectados gloria a Dios, entre Facebook y YouTube. Un saludo muy especial a la hermana Janet, al hermano Will y a Ezequiel. Gracias por estar acá con nosotros. Y a todos los que hacen sus comentarios en las redes. Espero que esta sencilla enseñanza les sirva para afianzar su fe en el verdadero y único Dios, que siendo Dios se hizo hombre, y en esa condición de hombre tiene el nombre más. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y me encanta cómo concluye. Hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, si aparece otra cosa, esos son ídolos. No tiene sentido, no vale la pena. No vengan a quitarle el lugar que debe tener Dios en su vida. Él debe de ocupar el primer lugar en la vida de cada cristiano. Así que de mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga y no sin antes decirles que a partir de mañana, si Dios quiere, deje su petición, que terminado el programa estaremos orando por su petición. Amén. A partir de mañana, el cierre de todo el programa va a ser orar por las peticiones de las personas que están ahí, que se conectan. Así es. Para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude. Y más cuando sabemos que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. A Él es al que hay que adorar. Feliz día.